Gente que inspira con Diego Pacheco. Gonspina. Háblame, Por Gonspina. fin, tanto Y tiempo. por fin, hasta que me echaste las pelotas, ¿no? Es que las estrellas nos hacemos rogar. Y claro. ¿Qué ha pasado, weón? ¿Cómo vas? Todo bien, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Un año con mucha energía positiva. Qué bueno. ¿En qué andas ahorita, weón? Acabamos de hacer un casting, Sí. venimos de dejar registros y venimos produciendo una serie. Tres para Teresa, Tres para weón. Teresa. ¿La sentiste nombrar? Tres para Perdón, no es publicidad. ¿Tres para Teresa? Sí, estamos produciendo algo que se viene que me parece que viene muy Hay bien. algo que me parece muy, muy interesante hablar con vos acá en este momento de por qué ese nombre, o sea, por qué el 3. Yo sé que el 3 tiene un significado en tu vida y quiero que Exacto. lo compartas acá, weón. Sí, con todo gusto. Bueno, el 3 es un número que me identifica. Primero yo soy del 3 del 3. Sí. Nací a los 3 años de casados de mis padres. Estudié carreras terciarias, 3. Y es un número que no sé, que siempre me acompañó. Y como que tiene algo mágico. Y bueno, después también los que estudian un poquito más la conspiranoia dicen que es un número también medio mágico. Pero me gusta, me gusta. Y en el caso de 3 para Teresa, primero porque éramos nosotros tres, Sí. cuando ustedes me incitaron a que escriba la serie. Y dije, bueno, 3 justo, tiene que estar en el título porque nosotros éramos tres. Y después me gustó el juego de palabras, este trabalenguas, como está Tres Tristes Tigres, que era un Ok. trabalenguas cuando estudié locución. Bueno, 3 para Teresa, había un poquito de eso, un Ok. juego nada más. Hablando todavía un poquito más de Tres para Teresa, más que el proyecto, ¿qué significa o qué significó todo el proceso para ti? Que de una u Uf, otra manera quiero que compartes eso acá, weón, porque creo que todo se dio como tenía que darse y con quienes queríamos que se diera exacto. también. Bueno, el proyecto de verdad para mí fue muy movilizante, porque tengo que retrotraerme un poquito a mis años de vida anterior, donde yo sentí por muchos años que estaba como perdido, ¿no? Estudié varias cosas, dibujo, periodismo, locución, y sentía que era haber perdido el tiempo, porque yo lo que quería es siempre actuar, ser actor, que fue de hecho lo primero que estudié, después por temas personales me alejé, y este proyecto lo que me hizo es como amigarme con toda esa parte mía, porque todo eso que estudié se vio reflejado ahí. Yo, al estar circunstancialmente a cargo, como director, director de cámaras, también un poco a cargo de la dirección de arte, ahí, Actor, bueno, y el actor, por supuesto, pero el dibujo, el periodismo en la parte de escritura, la locución y todo, todo se vio confluyó, o sea, confluyó en el proyecto. Entonces me hizo amigar con mi pasado. Desde eso fue muy movilizante para mí. Y después que me hizo encontrar una faceta nueva, que es esta de producir, que la verdad me encanta, me encantó, y la de dirigir también, sobre todo con grandes actores, ¿no? A los que llevé. claro, Marcelo Dos Santos. No, y vos también. Mario, Manuela, todos, un gran equipo. Entonces fue muy movilizante para mí, en lo personal. Me dio, aparte, y eso de amigarme con mi pasado, me dio como una energía, pero tremenda. De esta energía que mencionabas, gracias a como la inyección que creería yo que viene de presión, Sí, también. viene de la obra de De la teatro obra que de teatro que hicimos, hicimos. Presión. Llegó Tres para Teresa, se juntó todo y salió todo como queríamos, de una otra manera. Siempre, siempre lo hablábamos, surgió de manera natural, Sí. nació de manera natural y el proyecto empezó a crecer cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿De qué te sentís orgulloso de todo, weón? De lo que hiciste en Argentina, de La Reina del Sur 3, de también todos los trabajos que vos mencionabas, que creo que los menciones acá o me los has contado a mí, weón, de que también trabajaste en un Pharmacity en Buenos Aires y llegar a este punto, a este presente y decir, parce, yo hice esta vuelta, weón. ¿De qué te sentís orgulloso de todo eso? Eh, bueno, todo se conecta. El proyecto, al haberme ayudado a amigarme con mi pasado, esa amistad que tengo con mi pasado me llevó a estar orgulloso del camino que hice, a pesar de todos los obstáculos, de todas las contras,
complicaciones, dificultades, noches de llanto, años donde me sentí perdido. Todo eso me hizo sentir, todo eso que viví ahora me hace sentir orgullo, de decir, mirá cómo crecí, mirá cómo lo logré, sin ayuda y con ayuda, porque este proyecto obviamente es un proyecto colectivo, ahora que está muy de moda esa frase por la serie El Eternauta, que es la serie que está número 1 en Argentina en Netflix. El proceso colectivo. Acá fue unirme con gente muy capaz, que confió quizás hasta más en mí que yo mismo, como vos, como Mario. Y bueno, y los amigos actores como Marcelo, Jimmy, Alejo, Aguilar, todos Chucho, los que se sumaron, Hansel, confiaron y ayudaron. Entonces, eso también me hizo sentir orgullo, de decir, yo pude estar a cargo de todo este equipo y este equipo confió en mí igual o más que yo, en mí. Y bueno, y todo el recorrido que hice de mi vida tuvo un sentido. Y eso es lo que a mí me hace sentir orgulloso hoy. Ok. Cuando mencionabas como el caminar de este proceso que se recorrió en conjunto o en colectivo, yo sé que hay una serie que te encanta un montón. Sí, sí, la que vas a decir. Y no creo que pienses la que voy a decir, pero ¿qué es más que James Gandolfini, que es Tony Soprano para vos? Que es Tony Soprano el Porque, personaje. porque Tony Soprano tiene frases muy particulares Sí, y muy inspiradoras también. sí. ¿Qué es James Gandolfini en cuanto a la serie Tres para Teresa? Que es una serie completamente opuesta, pero que de una manera es inspirador. El personaje, vos hablas de Tony Sí, Soprano. Tony Como Soprano, personaje, como personaje. Porque tiene frases muy célebres. sí, Muy célebres. sí, sí. Bueno, para el que no la vio, recomendadísima Los Soprano, serie que cambió el paradigma de las series, del estilo de hacer series. En ese caso es drama, pero ¿qué significó? Eh, y mirá, yo creo que lo que me viene a la cabeza ahora rápido, la conexión que tienen los personajes de Tres para Teresa, más allá que es comedia, con Tony Soprano, es que ambos se muestran desnudos al público. Hablamos de la psique de los personajes. Yo creo que eso es lo que tienen en común. Porque la serie de Los Soprano, Tony Soprano, que es un capo de una mafia de New Jersey, lo raro es que va a una analista para resolver sus ataques de pánico. Y ahí empezamos como espectador a ver su psique, cómo funciona su cabeza. Y acá, más allá que es una comedia, vemos en los tres personajes, Alejandro, Juan Pablo y Milton, cómo reaccionan ellos y cómo sufren un encuentro ocasional con una mujer. Creo que ese es el punto de conexión. Ok, yo estoy viendo acá mi teléfono porque yo tengo guardadas acá un par de frases de Tony Soprano. Sí, ¿Sí? Te voy a leer una dale. que me parece muy particular y quiero que me digas vos qué pensás con esta frase célebre del personaje, ¿no? Más Sí. que James Gandolfini, de Tony Soprano. Y la tengo yo acá guardada. Aquí va. Hay una que dice que sobre la ansiedad y el vacío. Y el cabrón de Tony Soprano dijo esto. Tengo esta sensación dentro de mí. Todo está desmoronándose y no puedo hacer nada para detenerlo. Hay otra, voy a citar tres. Otra que yo creo que es más que todo esta como sobre la naturaleza humana. Y dice, esta me parece muy, muy del carajo. En el fondo todos sabemos que vamos a morir, pero no lo decimos en voz alta. Y hay una que yo creería que es como el poder, ¿no? Sobre el poder. Y es, no es cuestión de respeto, es cuestión de miedo. Y yo cito a este man sobre todo porque a vos te encanta ese personaje. Uno, dos, porque me parece un personaje inspirador sobre todo para nosotros como actores. Yo acá abiertamente te lo digo y te lo he dicho, no he visto Los Soprano, pero como hablas Uf, del personaje,
para mí llama mucho la atención, como, marica, eso es inspirador para este man. Sí. ¿Por qué? En cuanto a James Gandolfini ahorita, ahora en cuanto a James Gandolfini. Yo recuerdo que una vez me dijiste em, la particularidad que tenía James Gandolfini en los dientes. Y que vos dijiste, y yo tal Bueno, vez que sí. sí, bueno, la particularidad de ese para mí que fue un gran actor, me gusta mucho. Hay muchos actores. Si vos me pones en el aprieto de elegir cuál fue mi inspiración o cuál es el mejor actor para mí, es difícil porque hay muchísimos y dependiendo el género y la época. Pero bueno, en lo particular, en esto del arte hay mucha subjetividad. Cuando uno elige, cuando uno se conecta con un actor, con un estilo musical o una canción, es mucha subjetividad. No hay mucha explicación. Me gusta porque se conecta con algo, es una energía, es con el alma. Pero bueno, a mí me encanta ese actor por la naturalidad que tiene. Yo admiro cuando no se notan los hilos que está actuando. Ok. Pero claramente está actuando. Ujú. Vos te das cuenta que al principio vos ves a cualquier actor y en los primeros 12 segundos decís, es él. Pero después de esos 12, 15 segundos empieza a ser otra persona, se transforma y sin darte cuenta, cuando no notas que está actuando, cuando no hay una postura, cuando todo fluye con naturalidad, eso a mí me deshace. Ok. Eso es lo que más admiro de la actuación. Te podría nombrar varios actores más que hacen eso, pero él lo manejaba de una maestría increíble. De hecho, hay una anécdota que cuando él fue al casting, llegó medio tarde, lo hizo y se levantó, no lo terminó, dice, lo estoy haciendo mal, y se fue. Él sentía que no lo estaba haciendo Cuando bien. fue a interpretar a Tony Soprano en el casting. En el casting, Ok. exactamente. Con David Chase, el director. Se levantó y dijo, no. Y David Chase dijo, no, sí, sos vos. Porque hay otros actores que están en la serie que habían casteado también para el personaje, Ok. pero no cerraban. Y él lo hizo. Y bueno, y lo de los dientes es que es una persona que por ahí, yo no lo veo mal, cada uno como actor está perfecto que maneje su estética, pero por ahí él no decidió ponerse dientes perfectos, tiene Diseño de sonrisa ni nada. diseño de sonrisa ni nada, sino que tiene un diente golpeado. Él jugó al fútbol americano en la universidad en los Estados Unidos, es de familia italiana, pero los padres se fueron a Estados Unidos, él nació allá y jugó bueno, el fútbol americano le hizo que tenga un diente partido y él nunca se lo arregló y no sé, creo que es un detallecito más de color que le da esa naturalidad Ok. a la hora de actuar. En este momento me surgió una pregunta que yo nunca te he hecho, weón. Y nos conocemos ya hace un buen tiempo Tirá, tirá, tirá. y es, ¿por qué la actuación, weón? O sea, yo que te conozco y lo conozco y realmente podría decir que no muy bien, pero sé muchas cosas de vos, ¿sí? Yo sé que vos sabes de muchas cosas, weón. Vos sabes de fútbol, vos sabes de geografía, vos sabes de historia, vos sabes de locución. ¿Por qué la actuación, weón? Porque ¿de dónde vino esas ganas de, "Puta, no, yo quiero ser actor, sabiendo que también en su momento jugaste al fútbol, en Vélez me lo contaste, ¿no? En Sí, Vélez. intenté entrar en inferiores y Y jugué sabes en mucho de fútbol y digo yo, ¿por qué el acting? ¿Qué, cuál fue ese fuego allá interno que te mandó hacia este lado? eh, ¿la historia completa o Y resumida? como quieras. Bueno, mi primer sueño vos lo nombraste. Mi sueño, creo que como la mayoría de los hombres del planeta. Y están timbrando, ¿eh? Ahorita Ah, bueno. llegó un visitante para vos, ¿ok? Listo, perfecto. El catering, ¿no? El Claro. sushi que pedimos. Bueno, bueno, mi primer sueño, creo como la mayoría de los hombres, sobre todo en nuestros países como Colombia y Argentina, es ser futbolista. Mi primer sueño fue ser futbolista. Yo me fui a probar a Vélez y venía jugando bien y justo una semana antes de la prueba tuve un esguince de rodilla y llegué a la prueba medio al límite. Esa es la excusa que damos todos, ¿no? Siempre cuando no queda, siempre hay una excusa. Claro. Pero a mí cuando terminó esa prueba y me dijeron la palmadita en el hombro y te dicen te llamamos, a mí se me vino el mundo abajo. Porque yo me había ¿Y qué edad idealizado tenías? ¿Qué edad tenías? y tendría 17 años. Ok. Fui grande porque no tuve apoyo familiar de parte paterna como hubiese querido en ninguna de las elecciones que decidí para mi vida, estudiar o profesar.
Y me sentí muy solo, vacío, porque yo, a pesar de que fui a Vélez, soy hincha de River, lo quiero dejar claro, y mi ídolo era en ese momento Marcelo Gallardo y Enzo Francescoli, y yo quería ser como ellos, como el Claro, Enzo, el príncipe. el príncipe, me peinaba como él cuando tenía pelo. Entonces, se me vino el mundo abajo y no sabía qué hacer. Llegué al fin de la escuela secundaria allá en la Argentina y no sabía qué hacer. Y bueno, había que salir a trabajar. Y en esa búsqueda de trabajo, como se hacía en aquellos años, en el siglo pasado, con el diario bajo el brazo, estaba en una fila en la vereda de la calle, esperando ingresar al edificio donde me iban a hacer la entrevista, en una fila larguísima. Y mirando el periódico, haciendo tiempo, vi que había un casting para Telefe, que es un canal como acá es RCN o Caracol, Ok. de los más ¿Qué edad importantes, tenías ahí? y ahí ya tendría 19. Ah, ok. Eh, Decidí ir al casting. Yo nunca había hecho nada relacionado a la actuación hasta ese momento, salvo los actos escolares. Pero fui. Bueno, hice el casting, me dijeron que estuvo bárbaro, me llaman a los 2 días, que me lo gané, pero que tenía que presentar un book. En esa época era el book físico, fotos Sí, físicas, sí, no sí, sí. digital. Y yo dije, 19 años y qué año era. 2000, Ok, ajá. año 2000. Em, y bueno, yo no tenía book, me dicen, nosotros te lo hacemos. Bueno, tuve que pagar, no salió para nada barato. Lo pagué y me dicen, bueno, la semana que viene lo venís a buscar y ya. Y cuando fui a la semana siguiente, habían desmantelado todo, había sido una estafa, una vil estafa, pero a mí se me prendió una lamparita, porque yo soy una persona que soy muy resiliente, si tengo que destacar algo de mí, Sí, sí. y una especie de alquimista, según como dice en el libro Paulo Coelho, el alquimista. Y si sos resiliente, por eso es que vos sos actor también. Y también, Sí, obvio. hay que tener de eso. Yo no lo sabía que lo tenía. Pero yo trato de, como alquimista, de convertir lo malo en positivo. Ujú. Por ahí me lleva a veces un tiempo. Pero ahí fue automático. Dije, bueno, pero ¿por qué quise venir a actuar? ¿Por qué quise venir a un casting? Si yo nunca, no hay nadie en mi familia, ni en el primer cordón, ni en el segundo, ni en el tercer cordón de la familia que haya, pero ni siquiera hecho un casting. Entonces, yo dije, yo quiero probar esto. Y ahí fue que me anoté en el Teatro San Martín Ya. de Argentina, en Buenos Aires, y fui. Y cuando llegué a esa primera clase, que me acuerdo que llegué tarde, entré, sala Alberdi, octavo piso, no me lo olvido más, entré y ya el olor del teatro, yo nunca había ido a ver una obra de teatro hasta esa edad, hasta los 19 años, Ok. porque en mi familia no se acostumbraba a eso. Mis Claro, padres claro. Ujú. vienen de trabajar, digamos, de otra cultura, de Claro, otra claro, otra costumbre, dinámica. otra Sí, dinámica, sí, otras sí, 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 sí. costumbres. Y yo no sabía lo que era un teatro. No había ido a ver una obra de teatro jamás, pero entré y el olor ya me impactó. Y cuando esa primer clase, que haces el primer ejercicio de improvisación, que todos mis compañeros bajaban con el profesor, estaban en las butacas y a mí me tocó con 2 compañeras, me acuerdo, en el escenario, ese momento para mí, yo cierro los ojos y no tengo palabras para explicar. Me Ya. vino, yo vi como una luz, como que se iluminaba todo, era oscuro ahí el teatro, se iluminó todo, no sé, como que dije, esto es lo que quiero para mi vida. Yo de acá no quiero irme nunca más. Ya. Después, bueno, no vinieron los apoyos de la familia como hubiese querido, me llenaron la cabeza con cosas negativas de la profesión y como yo todavía por ahí no estaba con la madurez que tengo hoy, les hice caso, me alejé, por eso fue que después busqué por el lado del periodismo, Ya. locución, dibujo, pero después en un momento dije, no, vuelvo, y volví con toda y no solté. Ok. Pero vos me decís, ¿por qué? No sé, es Y, magia, conexión. es conexión de la álmica, no sé, Fue una epifanía cuando entraste ahí. tal cual. Te entiendo, a mí me pasó exactamente lo mismo. Somos del 3 de marzo los dos. Es, Eh, Marica, de todos los personajes que tú has interpretado, ¿cuál es el que más has disfrutado? Que tú dices, ay, loco, yo voy y hago este personaje y no es una responsabilidad de ese estrés, del drama, de lo más cabrón que hay que hacer, sino yo voy, lo hago, lo interpreto. Ay, es un relajo, y me encanta y me divierto tanto. Ah, ¿cuál y por qué? ¿Te puedo nombrar tres? ¿Me Y dejas? claro, sí, como Bueno, los castings de Hispanicast, ¿viste? Nombran tres. claro. Bueno, te nombro tres. El primero fue un personaje que fue una creación mía, que fue Pedrito, que fue un Uh, personaje que Me es, lo enseñaste, sí, 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 que sí. es comedia pura, era un personaje que yo hacía en un programa de televisión.
Yo me ponía peluca, dientes, me encorvaba, había todo un acting desde lo corporal también. Y yo disfrutaba mucho ese personaje porque tenía mucha impunidad a la hora de hablar, desde la comedia, señor en su casa, uno puede decir Gafas muchas también cosas. tenía Pedrito, No, ¿no? no, no, Y no, si no, 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 no. dientes. Me lo Dientes, enseñaste, me acuerdo, peluca, un sí. sombrero. Ajá. Y era una burla, cuando lo escribí era una burla a mi padre, que él decía que para entrar en televisión me dice, "Ah, ¿por qué no vas, llevas café y te conocen?". Él pensaba que si yo servía café. Entonces Pedrito era un hombre que entraba en el programa, en este caso, irrumpía en el ¿Y estudio servía café? y servía café, Hijo de decía que te, puta. que te podía cambiar un foquito, lo que sea, y que quería ser famoso, pero era muy limitado. Y bueno, ese lo disfrutaba muchísimo, de hecho todos ahí en el programa lo adoraban, se sacaban fotos con el personaje, lo adoré Ok. mucho. Después otro que es de comedia en teatro, que es El amante imaginario de la obra Prohibido suicidarse en primavera, una hermosa, exquisita obra, una comedia muy de humor negro, muy linda. Y ese personaje yo lo potenciaba, me exageraba más en la comedia, que se enamoraba de un hombre, de una mujer mayor en la obra, en una especie de, como de, ¿cómo se dice? Asilo Ah, de ancianos, pero él estaba ahí y había gente que se quería suicidar, era un loquero, pero él se enamoraba de una mujer mayor que había sido actriz y él la había visto y se había enamorado. Y es muy gracioso. Tenía muchas entradas, muchas salidas, muy dinámico y firmaba autógrafos a la salida del teatro y adoraban ese personaje y yo lo amaba. Cada vez que me tocaba esa obra en el Teatro Colonial, disfrutaba de ese personaje. Y el tercero, bueno, como ya sabrés y lo habrás deducido, es Luis Gallardo. claro. En La Reina del Sur 3, que fue un personaje que me llevó a acariciar las mieles de lo que uno sueña cuando entra en esta carrera. Porque actuás en cualquier lugar, pero a ese nivel, en una mega producción Aparte por esa internacional. producción regresaste a tu país, ¿no? Exactamente. Yo había venido, para el momento que me salió, yo ya hacía 3 años que estaba en Colombia, yo ya ahora hace 7, y no había podido volver, y volví, viste, en un vuelo privado, parando en un hotel que yo lo miraba cuando vivía en Buenos Aires, lo miraba solamente porque no podía acceder, porque era costosísimo. Entonces, poder parar en ese hotel, conocer a personas maravillosas y actores de una trayectoria enorme. En el caso de mi paisano Marcelo Dos Santos, terminamos con una amistad, un gran actor, pero una grandísima persona como ser humano, Sí. pero también otros actores de México, como Eduardo Calva, Antonio Gil de España. Relacionarme con ellos, ver que son tan sencillos y bueno, y vivir esa experiencia que me dio el personaje, también lo tengo allá como en un cuadrito Ya. de los más preferidos. Ahorita nombrabas a Marce, que también cuando lo conocí, efectivamente es un gran tipo, es un bacán, es un ser humano del carajo. Y yo siempre te he dicho a vos, parce, Marce te banca un montón. ¿Qué es Sí. Marce para vos? Eh, yo nunca se lo dije, quizás si ve la entrevista lo va a escuchar ahora, pero no hay tanta diferencia entre él y yo, pero fue como un padre, Ok. en el sentido que me aconseja, me escucha, eh, me guía en ciertos momentos. No de tenés que hacer esto o esto, no, él no es así, pero sí que me guía en el sentido de a veces cuando estoy sobrepasado ¿De de revoluciones? revoluciones por ahí, de los problemas, viste que uno se angustia por demás, porque todo está acá. Sí, claro. Los problemas nacen y se solucionan acá. Ujú. Entonces, él es el que me guía para calmarme, para ver Qué realmente grande, Marce. la salida. Entonces, es un gran amigo, es una palabra justa, es mucho, la verdad que, y es una persona súper, súper cercana y sencilla. Sí, es un gran Sí, tipo, la es un verdad, gran, sí. gran, gran Sí, tipo, sí, sí. una Para gran mí, persona, Marcelo. como te decía que tuve la fortuna de conocerlo, Marcelo es, la verdad que sí es un gran tipo. Sí, sí, sí. En ese proceso de todo lo que has vivido, de jugar al fútbol, de ser periodista, de hacer comedia en Argentina, inclusive acá, porque también nos paramos hace menos de un año a hacer presión, Sí, 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 y sí. Tres para Teresa también es comedia, Sí, y habiendo hecho también dramas como los que sí, hiciste sí, en La Reina del también. Sur 3. Ujú. Sí, en Pálpito, Oh, varias. claro. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el mejor consejo que a ti te han dado en la vida? No solamente para actuar, weón, sino
El mejor consejo que te han dado. Bueno, acá debo decirte confesarte que por ahí voy a hacer trampa porque obviamente yo miro este programa o Eh, este podcast, lo miro, entonces yo ya sabía que iba a venir esta pregunta, entonces me preparé, te voy a ser sincero. Eh, no me viene a la cabeza, mirá que lo pensé con esta trampa de decir, a ver, ¿qué digo? ¿Qué digo? Mirá que no he tenido un ejemplo así o no me viene un ejemplo de alguien que me diga algo claro, que me diga una frase así que me marcó. Yo por ahí aprendí a observar y a veces un ejemplo o un contraejemplo te puede ya, guiar, que es esto no hay que hacer. claro. ¿Sí? Vos mirás a una persona y por las actitudes que tuvo en su vida, las decisiones que tomó en su vida, te pueden ayudar. Si sos un buen veedor, un buen, ¿no?, analista de la vida. Entonces yo lo que aprendí, que no sé si es un consejo, es un mensaje, es, no sé, una enseñanza, es a escuchar la voz interior, El instinto. el instinto. Eso es clave. A veces uno se marea porque a veces hay voces negativas que también, que esas no vienen de la voz interior, no vienen del yo, sino vienen de otros lados negativos, voces de por ahí del pasado, de personas que te dejaron una marca. A veces dicen que es la madre, a veces dicen que es el padre, que vos te lleva a tomar decisiones. Y cuando vos te sentís perdido, en ese momento tenés que decir, esto que estoy haciendo en mi vida en este momento, ¿es lo que yo quiero? ¿Es lo que me dice mi voz interior o lo que me dijeron? Y ahí te respondes, ahí llega la respuesta, escúchate a vos. ¿Lo que estoy haciendo es porque lo quiero yo o porque quiero agradar a los que me dijeron que lo tengo que hacer? Claro, claro, claro. Entonces, cuando vos empezás a escuchar tu voz interior, llegan todas las respuestas. No, sos una máquina. No sé, a mí me sirvió Y de no, eso. está muy, muy del carajo. Marica, gracias por venir. No, por favor. Gracias Faltó por la de la venir. canción. Pero eso fue en la primera temporada, Ok, ya estamos en la segunda, perdón, señora. ¿viste? Y claro. Listo. Eh, gracias por venir, de No, por verdad. favor, a Desde que te vos. conozco me pareces un man completamente inspirador porque yo te lo he dicho, y te lo he dicho, te lo digo acá frente de cámaras, marica, vos sos muy bueno, aparte eres un ser humano del carajo, weón, eres Gracias. del putas, entonces, Vos también. Vos también. déjate hinchar. No, y aprovecho la oportunidad para decirte que sos una persona que me ha ayudado mucho en un momento que estaba perdido. Como está Marcelo, estás vos, que me ayudaste mucho a reencontrarme. Yo estaba perdido y personas como vos, con el alma que tenés un alma que querés ayudar, tenés una predisposición enorme a ayudar y eso no se encuentra fácil. Yo soy un bendecido que te encontré en mi camino y que me ayudaste en un momento que ya estaba. Uno se va perdiendo y a veces si no, por más que la voz del interior te hable, a veces uno está tan ensimismado en los problemas Mm. que se pierde. Y vos me agarraste y me pusiste otra vez en el camino. Después por ahí sí seguí yo con mis habilidades o lo que sea, pero me ayudaste, fuiste clave en un momento, así que eso también aprovecho para agradecerte. Y gracias a vos también. Ok. Gente que inspira con Diego Pacheco.